Adelante, Robert. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Muchas gracias por conectarse a esta clase de Fundamentos de la Restauración, impartido por el hermano Miguel Ángel Mendoza. Agradecemos que se hayan tomado el tiempo y que hayan podido acompañarnos en este horario tan temprano, que sabemos que no es, pues al principio no es fácil, ¿verdad? Pero pues sabemos que todo esfuerzo trae bendiciones. Iniciaremos esta clase con el primer himno, que será el número 4, Bandera de Sion, después de lo cual la primera oración se la hemos solicitado a Jairo Mercado, si nos puede ofrecer la primera oración. La letra y la música del himno será proyectada en su pantalla. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en esta clase. Agradecemos por la oportunidad que también que nos das de poder levantarnos y poder escuchar tus palabras por medio de esta clase. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu pueda morar en estos momentos y que nos ayude a poder saber las cosas que son verdaderas. Ayúdanos a sentir tu Espíritu para poder también responder a nuestras preguntas. Te rogamos, Padre, que también puedas bendecir al hermano Mendoza. Agradecemos por él como nuestro maestro y bendícelo para que sus palabras puedan ayudarnos también a nosotros a poder seguirte. Bendice nuestras familias, bendice también a cada uno de nuestros líderes y te rogamos también y agradecemos por el Evangelio y porque nos das día con día las bendiciones que necesitamos.
Padre, estas cosas las agradecemos y las pedimos, sino antes de decirte que se te haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Muchas gracias, Jairo. Tomaré la palabra unos minutos. Después de mis palabras, le daremos el tiempo al hermano Miguel Ángel Mendoza, quien impartirá la clase. Esta semana, jóvenes, estuve estudiando lo que viene siendo la lección del Ven Sígueme de esta semana, que es del 18 al 24 de octubre, y habla sobre la ocasión en la que el presidente José Smith estuvo en la cárcel de Liberty. Y él habló en cuanto a la adversidad, ¿no? Él estuvo en un momento de gran adversidad mientras él estuvo en esta situación de encarcelamiento por ser perseguido por el populacho. Y estudié lo que viene siendo la sección 121 de Doctrina y Convenios, y me gusta mucho una serie de escrituras que es Doctrina y Convenios de la sección 121, del 7 al 10, y dice lo siguiente. Creo que esta escritura es un poco conocida por nosotros. Dice: Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job, no contienen en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir como hicieron con Job. Aquí el Señor pues consuela al profeta José Smith, sabiendo que él tiene todo, pues todo el haz de ganar, como quien dice, ¿no? Le dice aquí que si sus aflicciones las sobrelleva bien, pues serán para él pues una bendición, y que podrá triunfar sobre sus enemigos, ¿no? Me gusta mucho el capítulo 9, el versículo 9, que dice que tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas, ¿no? Muchas veces nosotros estamos pasando por este tipo de situaciones, inclusive a veces nos hace que nos olvidemos de dar prioridades a las cosas del Señor, que claro, entendemos que pues trabajamos, estudiamos, puede que tengamos alguna pareja, y a veces estamos en esa situación, ¿no? De que no sabemos qué hacer, o de que nos acongojamos por las cosas de la vida, ¿no? Y el Señor, pues claramente nos dice que nuestros amigos nos sostienen. ¿Y quiénes son nuestros amigos? Pues aquellos que nos conocen, independientemente de que sean miembros de la iglesia o no. Tenemos buenos amigos en todos lados y que podemos contar con ellos en todo momento. Jóvenes, yo sé que pues el Señor nos bendice si nos esforzamos por hacer sus cosas y poner en prioridad lo que viene siendo pues el evangelio, ¿no? Y de que si la llegamos a pasar mal, que claro, pues todos vamos a pasar por situaciones adversas, pero eso es para que podamos aprender y no para que podamos, pues, me gusta mucho decir el término regresar, que es antónimo de progresar, ¿no? Entonces, el Señor no quiere que regresemos, sino que progresemos en esta vida, y que contamos con el apoyo de todos nosotros. Y si usted conoce a algún joven o alguna señorita que esté pasando por alguna situación, le invito a que pueda apoyarle y que pueda invitarle pues a instituto, porque este programa, tanto de instituto como de seminario para los jóvenes de 12 y 17, es inspirado y que nos ayuda bastante en nuestra vida y a progresar en esta etapa de aprobación. Comparto estas palabras con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Robert. Realmente esta semana Ven Sígueme es sumamente reflexiva. Toda la historia que nos enseña el sufrimiento de los líderes durante una de las etapas de aprobación más fuertes de los líderes de la iglesia. Y bueno, la verdad es que ya no se nos es requerido sufrir con la misma intensidad, pero pienso que no es fácil sobrellevar nuestros propios desafíos. A pesar de que la iglesia ha tenido en esta
en esos últimos 40 años, uno de sus crecimientos más importantes, pues en los últimos 10, yo me atrevería a decir que ha tenido también como uno de los procesos de separación más fuertes también. Y se les reconoce que a pesar de la adversidad y de la mucha spam y mala información que hay de la iglesia, pues ustedes están aquí, ustedes se mantienen fuertes, ¿no? No es fácil ante muchos escenarios como lo están manejando. Entonces quiero reconocérselos y quiero también agradecer por esta fidelidad, ¿no? Pero me he preguntado qué tanto éxito tendrán estos difusores de mala información o de información sin contexto o de aún de cosas sagradas, ¿no? En una situación compleja. ¿Qué tanto éxito tendrán? ¿Serán ellos los que realmente ayudan a la diserción de los que son miembros de la iglesia? ¿O cuál creen que sea la principal razón por la que las personas y los miembros de la iglesia están alejándose? ¿Por qué creen que alguien hoy en día decida salir? ¿Qué creen que sea lo que hoy en día esté haciendo la diferencia? Los escucho, me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. ¿Qué piensas, Aaron? ¿Por qué piensas que hoy en día estamos perdiendo a muchos miembros de la iglesia en estos últimos años? Creo que parte de la respuesta es porque hoy en día hay mucha información y por ende también es muy fácil de adquirirse. Entonces, las personas que dicen que atacan Te perdemos un poco, Aaron. Se escucha un poquito cortado. Bueno. Mucho mejor. Sí. Decía que pues hoy en día hay como que la información está al acceso de todos y esta abunda, pero como la misma también abunda, no siempre es verídica o cierta. Entonces, por eso es muy fácil que cualquier persona, desde su punto de vista, ya sea bien o mal, exprese su idea. Y pues puede haber personas que compartan esta idea y, o sea, que se valen nada más de su elocuencia sin cuestionar si es cierto o no, y le crean y pues como otras personas le siguen ciegamente y así se esparce la desinformación. Entonces pondríamos como uno de los problemas la sobreinformación. Ok, tendría sentido. A lo mejor algunos por esta sobreinformación no pueden tener de la fuente o la información de primera mano. Dafne, ¿por qué piensas que hoy en día está habiendo tanta diserción estamos perdiendo, ¿no?, la activación de muchos miembros, más que en otras etapas de la iglesia? Estaba analizando profundamente esa pregunta, ¿no? Creo que a veces, no sé, una de las cosas que puede hacer que las personas, pues, vayan como perdiendo el interés del evangelio y de como las ganas de asistir a la iglesia, pues también tiene que ver con su fe. Tiene que ver con esa fe que a veces decimos tener, pero en realidad pues vamos como perdiéndola, o la van perdiendo las personas que asisten a la iglesia. Hace unos 2 días estaba leyendo el discurso del Elder Anderson y me gustó mucho una
una parte donde decía, ahorita déjenme buscarla porque sí, me gustó mucho. Y habla acerca de eso, ¿no? De que debemos siempre tener fe. Entonces, me gustó mucho y me puse a analizarla, ¿no? Y con mi vida, porque pues a veces cada uno de nosotros tenemos como ciertas dificultades o esos pequeñitos momentos que nos hacen como a veces disminuir esa fe, porque a veces, sinceramente, a mí me ha pasado y yo no estoy exenta, ¿no? De que eso me pase. Pero hay una parte que me gustó mucho, que habla acerca de cómo nosotros podemos atesorar esa fe, ¿no? Y a través de esa fe nosotros tenemos que ir como aumentando nuestra fe y que para que esa fe no disminuya, pues no podamos pues alejarnos del evangelio, ¿no? Y creo que lo más importante es eso, siempre tener como prendida esa fe que tenemos, porque pues siempre podemos pasar por pruebas, ¿no? Entonces, dice aquí, esos fuegos de prueba tienen como fin hacernos más fuertes, pero tienen el potencial de disminuir o incluso destruir nuestra confianza en el Hijo de Dios y debilitar nuestra determinación de guardar las promesas que le hemos hecho. Creo que es algo muy importante, ¿no? Si nosotros no nutrimos esa fe, pues, y las demás personas que son miembros de la iglesia, si no las nutren, pues creo que eso va a ir debilitando su fe, va a ir alejándolas poco a poco. Y pues también como decía Aaron, ¿no? La sobreinformación de todo lo de todo lo que pues a veces vemos, oímos, pero siempre tenemos que tener en cuenta las páginas confiables, ¿no? Las páginas que son de la iglesia. Y si tenemos esas pruebas, ¿no? Y esa sobreinformación también tenemos que nosotros buscar, encontrar y hallar esas respuestas por medio de la oración. Muchas gracias, Dafne y Aaron. Realmente reflexivo lo que mencionan. Me interesa su opinión porque ustedes deben de conocer a muchas personas, ¿no? La globalización está siendo un fenómeno muy curioso en esto, ¿no? Está homogeneizando opiniones y si no eres parte de la opinión comúnmente aceptada y correctamente aceptada, pues entonces estás mal, ¿no? Y todo lo que eso, y todo el hate que eso conlleva, ¿no? Y sí, la verdad es que es como dicen, ¿no? También se ha aunado a eso un testimonio no fuerte, no firme, vienen pruebas que naturalmente todos recibimos. Ahora, la cantidad de pruebas y tentaciones que esta generación, o sea, ustedes están enfrentando son mucho más complejas y mucho más abundantes de lo que eran en la antigüedad. Sin embargo, aprendemos muchas cosas, ¿no? De la época de la restauración y aprendemos mucho de lo que ellos vivieron durante esta etapa, ¿no? Yo quisiera poner en contexto algunas cosas y la verdad es que, bueno, dentro de las lecturas preparatorias para la clase habla mucho de los amargos frutos de la apostasía, de todo lo que se enfrentaron en esa época. Yo quisiera preguntarles lo siguiente. Vamos a usar la magia de del poder tener una clase en Zoom para poder poner algunas situaciones en contexto, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, solamente pongan una reacción, ¿no? Quiero que pongan una reacción así sencilla, ¿no? De a lo mejor manita arriba o si quieren aplauso o si quieren cara sorprendido. Si alguna vez gracias Spencer, apenas iba a decir cuando
Si alguna vez se han sentido enojados estando en la capilla. Si alguna vez se han sentido enojados estando en algún servicio, en alguna reunión. Quisiera ver alguna reacción. ¿Alguna vez se han enojado estando en la capilla? Bien. Ok. 5, 6. Estoy atento, 7. 8. Bien. Ok. Una tercera parte, ¿no? 9. Una tercera parte como en las huestes de nada. No se crean. ¿Alguna vez han sentido ira para con, no sé, alguna situación presentada en la iglesia? Quizás no sé si sea así, digo, a lo mejor enojo es un poco más de la molestia ahí, pero quizás la ira ya es una situación que, bueno, se presentó en los primeros días, a lo mejor ira no tantos, ya nos parecerá un poco más exagerado, pero bueno, se presentó muchísimo en la época de la apostasía inicial en la restauración con Thomas B. Marsh y pues vean, hasta la cárcel fueron a dar y trataron de matarles y de destruir la iglesia en muchas ocasiones. Quizás no, pero esta va a ser interesante. ¿Qué me dicen de esto? Una reacción. Díganme si alguna vez han sentido celos en la capilla. ¿Alguna reacción? Puede ser cualquier tipo de celos, ¿eh? Eso. Yo también. No, pues, no sé si por liderazgo, no sé si por sí, porque les rompieron el corazón. Me encantó el pensamiento espiritual de Robert, como decía, bueno, y ojalá, y a lo mejor, después de que dijo que estamos ocupados, ¿no? Trabajo, escuela, y pues a lo mejor, quizás, una novia, ¿no? Dijo él. Yo dije, ojalá y pronto, ¿no? Puedan decirlo con más seguridad. Ok, fueron muchísimos menos, un 10 es un 10%, ¿no? Celos, pues fue muchísimo menos. Me encantó esta imagen sugerida por la aplicación porque me hace todo el sentido del mundo que aparezca un gato cuando se hable de maldad. y bueno, de esta situación. Bueno, hablo y menciono este tipo de cosas porque, bueno, ciertamente la historia inicial que aprendemos del buen Thomas B. Marsh nos enseña muchas cosas que se enfrentaron en ese tiempo y que, bueno, que fueron muy desafiantes el hablar de estas cosas durante un tiempo. Yo quisiera que pudiéramos, después de haber pensado en esto, y que, bueno, perdón por hacerles recordar las ocasiones en las que hayan tenido estos sentimientos. Pero después de haber recordado esta situación, pensemos un poco en cuál es la recomendación para el Señor en cuanto a eso. Le voy a pedir a Zahiri que me ayude a leer Doctrina y Convenios 112 del versículo 10 hasta el versículo 15. Y vamos a analizar, y te voy a ir deteniendo bien ahí, conforme vayamos viendo la recomendación del Señor, para que podamos ir poco a poco viendo esta recomendación y cómo podemos pues aprender de esto, ¿vale? Entonces, ayúdame a leer, por favor, Doctrina y Convenios 112 del 10 al 15 y puedes empezar para que vayamos ahí haciendo pausa, ¿sale? Sí. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y hará respuesta a tus oraciones. Ok, hacemos la primera pausa. La primera recomendación del Señor, bueno, está muy clara, ¿no? Pero aquí yo quisiera conectarlo con alguien más. Alguien me podría decir, ¿por qué la humildad
nos ayuda a tener respuestas a nuestras oraciones? ¿Qué piensan? ¿Por qué el Señor requerirá ese requisito? Pondrá ese requisito como algo esencial para las respuestas de nuestras oraciones. ¿Qué piensas, Jacqueline? Pienso que el ser humilde pues también nos ayuda como a aprender más, como a dejarnos guiar mejor. Bueno, esta es una pregunta un poquito obvia, pero de manera que el ser orgullosos evita, ¿no? El que obtengamos respuestas. ¿Qué causas podríamos hacer, Jairo, para fomentar la humildad? ¿Qué piensas? Es una pregunta, esta es una pregunta difícil. ¿Por qué a mí las difíciles? No, no se crean. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles serían algunas de las cosas que podemos hacer para fomentar la humildad en nuestras vidas? Creo que muchas veces el hecho de poder regresar a lo básico en nuestras vidas, es decir, el estar constantemente en comunicación con el Señor, el poder leer las escrituras y ver los ejemplos dentro de las escrituras, pues nos ayudan también a fomentar la humildad. Y de igual manera, creo que el servicio desinteresado dentro de la iglesia también nos ayuda a obtener esa humildad que necesitamos. Estaba como recordando, pues, que la humildad nos ayuda también a aceptar la voluntad del Señor en todo momento, porque muchas veces nosotros esperamos una respuesta, pero el Señor no quiere eso. Entonces, pues, necesitamos aceptar la voluntad del Señor y, pues, una de las cosas para poder aceptarlo es poder ser humilde. Entonces, yo siento que es eso más que nada, regresar a lo básico y el servicio desinteresado en la iglesia. Entonces Jairo nos enseña que, que cuando yo pido algo en oración, ¿no? Pero quiero un aspecto en específico, quizás ya estoy fuera de fomentar la humildad porque no estoy dispuesto a recibir. Y cuando decimos regresar a lo básico, esto es muy interesante. Vamos a acordarnos un poquito del contexto de por qué el Señor le está diciendo eso. La verdad es que es un poquito complicado porque es que él se sintió ofendido, enojado y celoso, ¿no? Acuérdense que Thomas B. Marsh fue llamado como el presidente del Quórum de los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, él se entera que el elder Parley B. Pratt ya estaba planeando para servir una misión. Porque, bueno, el presidente José Smith recibió una muy fuerte impresión de aquellos que tenían que salir, ¿no? Y que incluso recibieron llamamientos misionales, el elder Kimball, Hersey Kimball y Orson Hyde, por parte del profeta, ¿no? Pero siendo el presidente Thomas B. Marsh, el presidente del Quórum de los 12, estaba muy irritado porque los miembros de los 12 estaban ya recibiendo instrucciones cuando él ni siquiera estaba siendo considerado. La verdad es que hace mucho sentido en un asunto profesional la razón por la que Thomas B. Marsh estaba incómodo. O sea, recuerden que él es así como, híjole, pues yo soy el presidente de Quórum, mínimo hubiera esperado haber sido notificado por el profeta, ¿no? Entonces él llevó esto al Señor. Y en ese punto me parece que su comportamiento fue apropiado al ir y decirle al profeta su inconformidad, ¿no? Tan es así que la respuesta del Señor pues no es en carácter de amonestación. Vianey, ¿puedes continuar por favor en el 11? Conozco tu corazón y he oído tus oraciones concernientes a tus hermanos. No seas parcial para con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes sea tu amor por ellos como por ti mismo, y abunde tu amor por todos los hombres y por todos los que aman mi nombre. Y ruega por tus hermanos. Sí, está ahí. Sí. No, el 11 nada más.
Ok, la recomendación del Señor entonces a Thomas y Marsh es una clara invitación en cuanto a... No sé si, dice, no seas parcial para con ellos, amándolas más que a muchos otros. O sea, más bien le está pidiendo al Señor que pueda Él amar a todos en general y que los ame como a sí mismo, ¿no? Entonces, tú misma, Vianney, ¿por qué crees que el amor pueda ser algo que le pueda ayudar? El amor al prójimo pueda ser algo que nos pueda ayudar a fomentar este atributo que el Señor le está pidiendo que tenga acerca de la humildad. ¿Cómo el amor hacia los demás te ayuda a ser más humilde? Pues, simplemente creo que en el amor entran muchas cosas y al sentirte querido, pues como que vas aceptando, no te vas acercando. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la vez que íbamos con usted en el coche, que veníamos de Juárez y 28, y una joven le hizo una pregunta de cómo se sentía. Entonces, usted nos contó su experiencia y nos dijo que ahí entendió que era mejor contestar de una diferente manera, o sea, como no enojarse y contestar como con el amor, y fue cuando comenzó a ver la diferencia en su familia. Entonces, yo creo que sí nos hace actuar diferente el cómo contestamos, las acciones que tenemos y nos pueden acercar más. Muchas gracias, Vianney. Gracias por recordar esa experiencia. Me hiciste... Hermano, ¿puedo decir algo? Ay, Claro, disculpe. Sam, por favor, no, adelante, adelante. Ok, bueno, yo pienso también que al momento de amar a los demás, es ese momento en el que nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en cómo pueden estar los otros. E incluso decimos, ¿se sentirá bien o estará pasando algo en su vida? Porque, o sea, como ahorita dije, dejamos de pensar en nosotros mismos y nos preocupamos por lo que pasa con los demás. Sí, sí, definitivamente creo que como lo pusiste en el chat, sí fuiste tú, sí. El servicio a los demás hace un efecto muy importante, ¿no? La caridad se desarrolla y el preocuparnos por los demás antes que por nosotros mismos, creo que hace una diferencia, ¿no? El Señor fue muy sabio en usar la palabra prójimo, que se traduce como el próximo, ¿no? Porque, bueno, el servir y el amar al próximo tiene que ver con también un orden de prioridad, ¿no? Primero mi esposa, mis hijos, ¿no? Mi barrio, mis cercanos, y poco a poco ir sirviendo a los demás, ¿no? O sea, porque eso también aumenta la cantidad de oportunidades de servir, ¿no? Regresando a lo que nos comentaba Vianney, cómo las respuestas con amor pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Bueno, estudiando el libro, me gustaba mucho cómo decía que, bueno, siempre estamos midiendo lo que se llama el coeficiente intelectual, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera estamos tan seguros de lo que eso significa, pero pues es como que fue trending en las series, ¿no? Y nos encantan las series de Netflix o Amazon Prime donde hay alguien súper inteligente, ¿no? Y es algo que siempre llama la atención, ¿no? Pero rara vez hablamos del coeficiente emocional, que es igual de importante y que también es algo medible, ¿no? Y el libro hablaba de que el éxito de nuestras conversaciones no solo radica en nuestro coeficiente intelectual, sino en nuestro coeficiente emocional. Porque de alguna forma, por muy inteligentes o muy buenos en nuestros argumentos que seamos, si no aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando alguien está con una opinión diferente a la que tenemos, híjole, ya fuimos. Entonces, tenemos que ser bien sabios en la manera en que lidiamos con nuestras emociones,
cuando estamos en una situación así. Me encantó que, bueno, la gran mayoría dijo, bueno, no la gran mayoría, una tercera parte sí reaccionó y decir, yo he estado enojado en la capilla, y creo que es muy válido. Pero no es el enojo el problema, es la manera en la que reaccionamos cuando esa emoción se presenta. Entonces, esto me lleva a reflexionar cómo debió haber sido nuestra respuesta, ¿no? ¿De qué manera actúo cuando entonces llega alguno de estos malos sentimientos en un lugar así, ¿no? Ahora, nuestra casa también es un lugar santo, ¿no? Y probablemente la dinámica hubiera cambiado si les hubiera dicho, ¿quién se ha sentido enojado en su casa, no? Boom, a lo mejor todos hubieran puesto una reacción. Pero es igual de importante, ¿no? Porque pues nuestras familias, y más para los que tenemos familiares que no son activos o no son miembros de la iglesia, la manera en que reaccionamos ante algunas cosas puede ser determinante para que ellos puedan participar o no en la iglesia. Piénsenlo. Piénsenlo. Es muy interesante que la lección sugiera el hablar de estas emociones en un inicio, ¿no? Cómo es que la historia de Thomas B. Marsh va a ejemplificar, ¿no? Y me encanta que de la recomendación del Señor vamos a aprender muchísimo en cuanto a esto. Pero sí quiero que lo puedan meditar y se lleven esta pregunta en su corazón. ¿Cómo estoy reaccionando cuando algo que está sucediendo en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, decía Robert, a lo mejor con mi novia, a lo mejor con mi pareja, ¿cómo estoy reaccionando? Ya elegir cómo sentirnos ya es avaricia. Ya está más difícil, ¿no? Dice el Elder que es posible. Pero antes de poder elegir o aprender a dominar nuestras emociones a ese grado, primero sí podemos controlar más conscientemente cómo reaccionamos. Y bueno, sabemos por la historia de la iglesia que la segunda reacción del Elder Thomas B. Marsh, pues, no fue la mejor, ¿no? Pero en la amonestación del Señor viene entonces una interesante observación. Sabrina, ¿puedes continuar Doctrina y Convenio 112, el 12, por favor? Claro. Y ruega por tus hermanos, los 12, amonéstalos severamente por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. Fíjense, invitación, ¿no? Ora por ellos, o sea, no te molestes porque no te hayan avisado. Seguramente él se molestó tanto con los apóstoles como con el profeta, o sea, tanto el profeta como los apóstoles no le avisaron. Cuando vino a ver 3 de sus apóstoles ya andaban en Inglaterra. Entonces, él estaba molesto, ¿no? Y su manera de reaccionar no fue la mejor, pero pues el Señor le dice, ruega por ellos, ¿no? O sea, amonéstalos, invítalos al arrepentimiento, ¿no? Porque la verdad es que esa primera generación de apóstoles, pues, fue muy compleja, ¿no? La gran mayoría se perdió, salvo unos pocos que pues murieron fieles y otros, fueron pocos los que se mantuvieron, ¿no? Pero él continúa, ¿no? Y después de sus muchas tentaciones y de muchas tribulaciones, he aquí, yo el Señor los buscaré, y si no se obstina su corazón y se endurece su servicio en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Entonces, me da la impresión de que la preocupación de Thomas era no tener su lugar, ¿no? Como no cumplir con su rol, pero de alguna manera estaba un poquito molesto, ¿no? Por esta situación, ¿no? Ahora te digo, y lo que te digo a ti, a todos los 12, levantaos, ceñid vuestros lomos.
Tomad vuestra cruz, venid en pos de mí y apacentad a mis ovejas. No seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá, y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no les serán quitadas hasta que yo venga. Y esto me lleva a la siguiente situación, que realmente es difícil. Quisiera preguntarles, y esta vez un poco más complejo. O sea, el Señor no está justificando a José, pero lo está respaldando, ¿no? Al final de cuentas fue el Señor el que le dijo a José dónde tenían que servir, pero a lo mejor administrativamente él pudo haber hecho algo diferente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez han recibido o consideran que han recibido algún consejo de su líder, puede ser su obispo, su presidente, su líder local, algún consejo que consideran que fue equivocado, que fue erróneo? ¿Alguna vez han recibido algún consejo que a lo mejor desde su punto de vista no los iba a ayudar, sino que más bien estaba fuera de la necesidad que tenían? Quisiera ver sus reacciones. Reacción si sí les ha pasado, que algún líder en algún momento a lo mejor les dio un consejo que no iba, o que ustedes consideraban que era equivocado. Ok, veo poquitas reacciones. Bueno, tienen buenos líderes. Pero realmente es a reflexionar. Cuando eso pasa, ¿cómo podemos cuidar la línea entre saber que a lo mejor ustedes tienen que hacer otras cosas sin caer en la apostasía? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esas situaciones? Creo que uno de los principales problemas en esa temporada era que muchas de las debilidades del profeta José fueron manifestadas, muchísimas. Y porque pues él era un hombre muy joven, era un hombre con muy poca experiencia, era un hombre que no estaba académicamente preparado. Y bueno, las personas podían saber que él era un profeta de Dios, pero sus debilidades humanas fueron manifestadas a muchos hombres, y eso creó conflicto. Y no dudo que en su administración personal él tomó decisiones equivocadas. De hecho, vamos a hablar de eso porque recuerden que después del templo, de la construcción del templo de Kirtland, tuvieron muchísimos, bueno, este no es el templo de Kirtland, pero solo quería ejemplificar con un templo. Muchas deudas, muchísimas deudas tuvieron en esa temporada, y estas deudas pues hicieron tratar de velar a tomar decisiones que ayudaran financieramente a la iglesia, ¿no? Y si una competencia el pobre José Smith no tenía, era la de los negocios. De verdad que no se le daban para nada. Y fueron decisiones personales que además se tomaron con recursos personales, ¿no? Una de estos errores financieros importantes fue la de un banco, ¿no? Ellos tratan de hacer una unidad bancaria, tratan de hacer funcionar un banco, y la crisis de los bancos fue terrible en esos años, ¿no? Porque no se estaban llevando algunos principios financieros. Y esto hace que
que mucha gente lo empezara a señalar. Y me pone a pensar un poco. Fíjense, quiero poner en contexto lo siguiente. Cuando el templo por fin pudo estar sobre la tierra y pudieron hacer ordenanzas y pudimos ver grandes milagros, grandes revelaciones, grandes visitas. Los santos expresaban lo siguiente. Ayúdame a leer, Juliana, por favor, esta declaración de lo que sucedió cuando el templo estuvo y las llaves fueron restauradas y todo lo demás sucedió. ¿Qué dijo el hermano Daniel Tyler? Daniel Tyler comentó lo siguiente sobre ese tiempo. Todos sentíamos como si nos hubieran dado a probar un pedacito de cielo. De hecho, hubo varias semanas en las cuales hubo varias semanas en las cuales no fuimos tentados por el diablo y hasta llegamos a preguntarnos si no habría comenzado el milenio. El profeta José nos habló en una reunión de hermanos del sacerdote. Entre otras cosas nos dijo: hermanos, durante un tiempo Satanás no ha tenido poder de tentarlos, y algunos han pensado que no habrá más tentaciones. Pero sucederá lo contrario, y a menos que se acerquen al Señor, serán bendecidos y apostarán. Serán vencidos y apostatarán. Perdón, sí, vencidos, perdón. Está bien. Serán vencidos y apostatarán. Fíjense, este efecto natural me hace todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el templo fue terminado, las grandes reuniones con grandes manifestaciones, vino el Señor. Y vino el Señor a aceptar una ofrenda. Y hemos aprendido que cuando esto sucede, el poder que hay sobre el pueblo del Señor en esa temporada fue tan fuerte que ni siquiera pudieron ser tentados por un tiempo. Vino Elías y vino Elías el profeta. O sea, fueron cosas increíbles, ¿no? Moisés, o sea, fue una situación tan fuerte y llaves tan importantes que se restauraron, que entonces ni siquiera hubo poder. Pero aún después de estas manifestaciones, aún después de que todos obtuvieran un testimonio de la situación profética, aún después de eso, pues era natural que algunas decisiones personales y errores humanos del profeta manifestaran algunas situaciones que les pudiera pensar. Yo quisiera que me ayudaran a contestar después de que esto sucediera y que aún ellos sentían que ni siquiera iban a ser tentados, ¿no? Y que el profeta les dijo, no va por ahí, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que fueron los primeros problemas a los que se enfrentaron los santos que los llevaron a la apostasía? ¿Qué fueron algunas cosas que empezaron a chafear? Yolanda, ¿qué piensas? Pienso que la falta de conocimiento y el orgullo para buscarla fueron principales factores, porque José Smith reveló muchas cosas personalmente a muchas personas. Una de mis favoritas es cuando habló a David Whitmer, habló especialmente para Sidney Rigdon, habló para muchas personas, pero porque ellos tuvieron ese deseo y fueron valientes y humildes para acercarse y decirle, pues, ayúdame a saber. Entonces, estas dos cualidades fueron ciertos problemas que enfrentaron al inicio los santos y que los llevaron a apostatar y crear sus propias ideologías sobre lo que era el profeta y cómo eran los misterios de Dios para ellos. Qué interesante, me encantaron tus dos conceptos. Orgullo y falta de conocimiento. Combinados hacen un desastre, ¿no? Eso es una terrible combinación, terrible. O sea, casi que si haces una ecuación aquí,
te da resultado a un sinfín de cosas terribles, ¿no? Combina estas dos y vas a tener abuso, vas a tener machismo, vas a tener fanatismo. La falta del conocimiento y el orgullo de verdad son terribles, ¿no? O sea, por separadas lo son, ¿no? Dice el Señor, mi pueblo perece a causa, ¿no?, de la falta de conocimiento. Pero métele orgullo, métele tantito poder a un hombre que tenga falta de conocimiento y va a traer muchísimos problemas más, ¿no? Ok, ¿qué otros problemas? ¿Quién más suma, aporta? Luis Reyes, ¿qué piensas? ¿Qué otros problemas fueron parte de esto? ¿Estás por ahí, Luis? Me habría parecido verlo. Jairo, ¿podrías sumar, agregar algún otro? La verdad es que en la falta de conocimiento y el orgullo son muy buenos, casi abarcan todo, pero quizás el punto de la humildad, el acercarse con Dios o dejar de acercarse con Dios, eso también me parece que puede ser algo que pudo haber influido. Ok, voy a traducirlo así. El pecado, como tal, es Ok. el pecado, que es la falta de acercarse a Dios, empezar. No, también el pecado nos trae otra situación muy, muy curiosa, que es muy peligrosa hoy en día, ¿no? Que es la Ah, justificación. sí, la justificación. ¿No? Entonces, Sí. claro, porque nos gusta pecar, ¿no? Por el efecto placentero que a veces esto causa, ¿no? Aún en los conceptos iniciales de los que hemos hablado, ¿no? Ay, me da coraje, me dan ganas de pegarle a alguien y, ese es un ejemplo, ¿no? Pedro nos dice, yo siento que muchos no tenían el cimiento fuerte, un testimonio. Y cualquier aflicción y dificultad los hacía flaquear o igual sentían que vivir el evangelio era muy difícil, no estaban dispuestos a sacrificarse, ¿no? La falta de amor, la falta de caridad también, Dafne nos dice, ¿no? Cuando hay amor y caridad hacia las demás personas, inclusive hacia los miembros de la iglesia, bueno, esto nos ayuda, ¿verdad? Entonces, fomentando esto, me gusta que pongamos falta, ¿no? La falta de, por ejemplo, la falta, decimos entonces, de un testimonio. Fíjense que muchos santos en esa época, híjole, tenían un testimonio fuerte. Pienso que muchos sí, pero esto es lo interesante de la clase de hoy, que aún con un testimonio fuerte, otros factores pueden hacernos apostatar, aún con el testimonio que poseamos, ¿no? Esta parte sí quiero que la puedan meditar, ¿no? Entonces, hay otra que a lo mejor no parecería tan relevante, pero créanme que también pega a los santos durísimo. La falta de dinero. Esto produce, y bueno, en esta temporada produjo problemas muy serios, ¿no? Porque las deudas hicieron que, pues, José Smith tratara de resolverlo muy rápidamente, incluso hasta se fue a buscar unos tesoros, ¿no? A Nueva York y trató de hacer muchas cosas, ¿no? Naturalmente ese tipo de decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? En las que el Señor ha dicho, porque no conviene que yo mande todas las cosas, pues era necesario que él aprendiera, ¿no? Pero definitivamente no era una competencia que él tuviera, la de administrar las finanzas, ¿no? Quizás es algo que iba a venir después.
Porque, bueno, reforzando lo que Pedro decía, puedes tener un testimonio fuerte y estar seguro de la veracidad, pero tus diferencias con los líderes, ándale, esta está buena también. La falta de liderazgo, ¿no? Liderazgo maduro o con experiencia, cosa que ahora me encantó ver que muchos dijeron, a mí no me ha pasado, a mí mi obispo no me ha dicho, pero a algunos otros sí, y sí nos ha pasado, ¿no? Pero qué difícil es encontrar ese punto medio entre el decir, bueno, sé que esta no ha sido la mejor recomendación, pero ¿cómo lidiar con ese punto medio? De verdad que es muy difícil. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero me interesa que identifiquen esta situación. Si usted quiere mantenerse en la senda de los convenios, trabaje en esto. Aumente su conocimiento. Trabaje en el servicio de los demás para evitar el orgullo. Arrepiéntase. No se justifique. Hay una de justificaciones que ayer me estremecí de cosas que están pasando, ¿no? En comunidades, ¿no? De la justificación tan grande que llegan a tener algunos grupos, ¿no? En este proceso, ¿no? Nos dice Sam, tal vez un problema también podría ser que se presta oído a las críticas y burlas del exterior. Ándale, esta me encanta, porque viene muy bien explicada en las escrituras, ¿no? El edificio grande y espacioso. Sí, claro, la presión social. Así le estoy poniendo una cara al edificio grande y espacioso. Sí, es cierto, ¿eh? Presión social. Esto es también, ¿no? Fue muy fuerte. De hecho, cuando el profeta José Smith estuvo en la cárcel de Carthage antes de pasar a la de Liberty, uno de los acuerdos del juzgado para liberar a algunos de los santos fue que ellos tomaran a sus familias, se fueran y se apartaran, ¿no? Y o sea, lo que ellos querían era detener el movimiento de los santos. Pero, pues claro que fue todo un tema, ¿no? Entonces, la presión social fue tan fuerte y, bueno, finalmente, yo creo que el Señor va a ser muy comprensivo para con aquellos que, pues sus familiares y la situación de la cárcel, la muerte, pues era muy difícil, ¿no? Pero sí, la presión social es increíble, ¿no? Sí, bueno, ya mencionamos, ¿no? Trabaja en su testimonio, trabaja en su autosuficiencia, sepa que esto será también un tema, ¿no? Y bueno, trabaje en su experiencia. Por eso usted está aquí en instituto, porque usted va a ser un líder con más experiencia. Va a ser un líder más preparado, va a ser un líder con mejor visión, ¿no? Bueno, yo espero que le hayan tomado captura porque... ¡Cling! Bueno, siguiente. Si no, ya saben. La hermana Eliza R. Snow. ¿Saben que yo pensé incluso en ese nombre, Eliza, para mi hija Nani? Iba a ser muy bien. Medio ridículo que fuera Eliza con Mendoza, ¿no? Casi que ese nombre me gusta mucho. Muchos de los que habían sido humildes y fieles en la ejecución de todo deber, pronto para actuar ante cualquier llamamiento del sacerdocio, empezaron a volverse de espíritu soberbio y elevarse con el orgullo de su corazón. A medida que los santos bebían del amor y del espíritu del mundo, el espíritu del Señor se fue alejando de su corazón. Ella tiene de las mejores anotaciones en su diario, de los registros de lo que los santos vivieron en ese tiempo. Son fabulosas sus citas. Además de que fue una mujer importantísima en la restauración. Pero vean esta redacción. Muchos de los santos que habían sido humildes y fieles en la ejecución de todo deber, o sea, los más buenos, prontos para actuar ante cualquier llamamiento del sacerdocio, empezaron a volverse de espíritu soberbio y elevarse con el orgullo de su corazón, a medida que los santos bebían del amor y del espíritu del mundo. El espíritu del Señor se fue alejando, fue un proceso.
Ok, dinámica de reacción. Pongan una reacción. Todos aquellos que han conocido a alguien que era súper fiel en sus llamamientos, súper fiel en la iglesia, que lo haya conocido y que saben que ahora ya no está participando, ya está fuera. Ok. Ay, caray. Muchos más que el enojo. Claro, claro. Esto pasa. Esto sucede. Esto es real, ¿no? Y ya mencionamos por qué sucede eso. Porque ya ustedes ya me dijeron todo lo que identificaron, ¿no? Híjole, duele, ¿no? Duele. ¿Por qué? Bueno, es paulatino, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar mucho con su convencimiento propio. Aún en mis visitas de administración para con este tipo de situaciones, hermanos me han dicho, aun cuando su vida ha cambiado mucho, que fue un tiempo muy feliz, ¿no? Que algunos se justifican, era feliz porque era ignorante, ¿no? Pero eran felices porque tenían el espíritu y disfrutaban del amor de Dios, ¿no? Lo disfrutaban, no que ahora no lo tuvieran, sino que lo disfrutaban. O sea, eran agradecidos con ese sentimiento. Dafne, ¿levantaste la mano o fue tu reacción de que sí conoces a alguien? Yo quería comentarle algo. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, sí, sí. Sí, es que yo no sabía si era reacción de que sí conocía a alguien. No te vayas a contar, ni decir nombres. Ah, Gracias, hermano, gracias. Ya soy de la casa, no se preocupen. Bueno, hace como un año más o menos, estaba yo viendo mis estados de WhatsApp y había un amigo al que conocí en una convención HAS, pero nos hicimos buenos amigos y todo, y a veces cuando venían las convenciones HAS, nos poníamos a platicar. y, en ese año que pasó, veo en uno de sus estados una cerveza y le dije yo, oye, invítame. Yo sabía que él ya no asistía a la iglesia porque otro amigo me lo comentó. Entonces le digo, oye, invítame, se ve riquísima. ¿Me invitas de tu cerveza? Entonces me dice, no puedo, porque tú no tomas. Entonces le dije yo, ay, ¿qué tanto es tantito? Invítame, se ve riquísima, hasta se le ve, estaba como sudada y toda la botella, ¿no? Entonces le dije yo, está riquísima, se me antojó una, y ahorita con el calor que hace acá, se ve riquísima. Y me dice, no, Dafne, tú no, porque yo he visto que te esfuerzas mucho y que te esfuerzas por seguir adelante, yo no. Le digo, mira, él él es ex misionero, y dice, con tantas decepciones que he pasado durante la iglesia, pues mejor decidí alejarme. Entonces le dije yo, ay, caray, bueno, es decisión tuya, pero lo que te puedo decir es que recuerdes lo que viviste siendo misionero y que recuerdes todas esas experiencias que tú has tenido y que tuviste y que pues viviste en tu misión. Entonces, ya de ahí me dejó de hablar como por una semana y dejó de subir estados de WhatsApp. Entonces, luego vino un desafío con él, bueno, él tuvo un desafío personal y pasando la semana me habló y me dijo, oye, muchas gracias. Le digo, ay, chirriones, ¿gracias de qué? No, pues por haberme hablado así de esa manera. Y y ya él regresa a la iglesia, limó ciertas asperezas en la iglesia, tuvo la oportunidad de volver a entrar al templo y creo que
esa parte a veces uno como miembros, pues sí nos damos cuenta, ¿no? Que a veces el poder ayudar a los demás sirve y también pues reconforta a las personas que estén con esos problemas. Gracias, Dafne. Y como puso Pedro en el chat, GPI, no sabía qué significaba eso, pero ahora lo sé. No, gracias por invitar, ¿no? Interesante forma, ¿no? De hacer la invitación. Qué buena recomendación, ¿no? Cómo ayudar a nuestros amigos que se han alejado. Bueno, a través del recordarles aquella etapa en la que fueron felices, ¿no? Interesante. Sam. Sí, hermano, algo que yo también quería agregar y que me puso a pensar esta Dafne fue que en esta pandemia se ha visto eso también de que, bueno, pues el padre está separando el trigo de la cizaña y que pues me entra de muchos casos de algunas familias que se empezaron a inactivar estando en la casa aún, porque empiezan a decir, no, pues estamos en casa, todo está bien en Sion, casi, como se dicen en las escrituras. Y pues ahora nuestro trabajo es como ministrar a esas personas para que puedan regresar así como Dafne lo hizo con su amigo, porque estos son tiempos muy turbulentos. Gracias, Sam. La verdad es que es difícil. Esta pandemia nos demostró, ¿no? Mucho de lo que acabas de mencionar, ¿no? Cuántas personas se alejaron a raíz de la falta de contacto, ¿no? O sea, y para muchos crean que fue muy difícil. A lo mejor algunos de ustedes viven en un núcleo familiar que son miembros de la iglesia, pero para quien no, y se hayan acabado todas las actividades relacionadas con, créanme que la vieron muy difícil, ¿no? O sea, fue muy difícil porque adicional a los problemas espirituales, hubo una serie de problemas sociales, económicos, emocionales muy fuertes que seguramente perturbaron, ¿no? Su espíritu en esa parte. Robert. Fíjese, hermano, que algo que también pasó durante la pandemia y que pude ver al menos en mi barrio, fue exactamente lo contrario que comentaba Samantha hace unos momentos, porque también pudimos ver que 3 hermanos que estaban ya inactivos hace tiempo regresaron a la iglesia y actualmente están activos en mi barrio y tienen sus llamamientos. Y eso pues en plena pandemia, ¿no? Entonces, como usted dice, pues esta pandemia nos ha hecho como, si a algunos los ha hecho alejarse, a otros los ha hecho como reflexionar que necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Entonces eso los ayudó a recapacitar su decisión sobre volver a la iglesia y vivir el Evangelio de Jesucristo nuevamente. Gracias, Robert. Y no completamente contrario a lo que dijo Sam. De hecho, Sam empezó diciendo que el trigo y la cizaña se está manifestando. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Yo les puedo decir, gracias a la pandemia, me considero un hombre más fiel, ¿no? En el reino, porque me ha permitido dedicarle más tiempo a mi familia, más tiempo a mi estudio, más tiempo a mis hábitos de estudio, ¿no? Cosa que pues antes yo creo que disponía de menos tiempo, ¿no? Y ahora eso me ha ayudado, ¿no? Me ha fortalecido. La verdad es que suena feo, pero para mí y quizás para mi familia, la pandemia ha sido una bendición, ¿no? Y no quisiera herir alguna susceptibilidad de cómo dice eso, si hemos perdido familiares y amigos, pero lo que estoy tratando de decirles es que aún en los periodos de adversidad podemos encontrar la manera de acceder a las bendiciones de nuestro Padre Celestial.
Entonces, ténganlo en mente, ¿no? Aún en la adversidad podemos encontrar. Ayer estaba en otra clase de instituto y la maestra nos enseñaba, ¿no? Cómo fue a través de un momento tan difícil mientras ella estuvo enferma en el hospital que tuvo una claridad, ¿no? Del amor de nuestro Padre Celestial, como antes la había recibido, ¿no? Entonces, sí, digo, no es fácil, ¿no? Pero dependerá mucho de la perspectiva, ¿no? Del ojo que usemos para analizar esto, ¿no? Quisiera ayudar, retomar lo que estábamos mencionando, porque sí vi manos levantadas en cuanto a qué pasa cuando un líder nos da un consejo, ¿no? Que sentimos que está fuera de lugar. Yo quiero resaltar algunos aspectos. Yo quiero ayudarles a resaltar algunos aspectos que considero importantes mencionar. Para que puedan ustedes tener esto en mente y puedan saber esto. Recuerden el face to face con el Elder Bednar. En el face to face con el Elder Bednar, la pregunta de la hermana de cómo es que ambos podían recibir una impresión del espíritu diferente. Mencionaba que su obispo le había dado una recomendación que era completamente contraria a lo que ella al final decidió y que el Padre Celestial le había revelado a ella. Y bueno, el Elder Bednar le dijo muy claramente que la responsabilidad de la decisión era de ella, ¿okay? Que ella es la que tenía que tomar esa decisión y que bueno, el líder puede recibir cierta inspiración para ayudarle y que quizás era parte de una misma respuesta para que ella se diera cuenta del camino que debía tomar. Independientemente de la razón que sea, porque realmente es difícil poder hacer esto, lo que debemos de evitar es la crítica en ese sentido y el perder la confianza en nuestros líderes. Algo que me ayuda muchísimo es entender la intención por la cual mis líderes me recomiendan algo. Tratar de entender el propósito de su recomendación. Porque de ahí viene entonces el por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo, aun cuando lo que me está pidiendo parecería contrario a lo que yo creo que es correcto o a lo que yo creo que es ideal. Pero en todo este proceso yo debo de ser muy cuidadoso en evitar la crítica, porque es la crítica lo que puede llevarme a la apostasía. Es la crítica lo que puede debilitar la fe. Si tengo una observación que hacer, bueno, hay un programa, hay un proceso en el que los líderes, bueno, si mi presidente de quórum a lo mejor está haciendo algo que puede ser difícil o un problema para la iglesia, pues debo ser muy cuidadoso para hablar con el obispo o con el miembro del sumo consejo asignado para que él pueda saberlo, ¿no? Y igual, si el obispo a lo mejor hablar con el presidente y tener mucho tacto con toda la intención de querer ayudarlo, no de criticarlo, sino de querer ayudarlo. El perder la confianza en los líderes de la iglesia, criticarlos y descuidar cualquiera de los deberes que Dios nos requiera nos conduce a la apostasía. Entonces, en esta parte, sí quiero que los pueda hacer. Dice, les daré una clave que el hermano José solía dar en Abu. Él decía que el paso mismo de la apostasía comienza con la pérdida de la confianza en los líderes de esta iglesia y en el reino. Y cuando percibieran ese espíritu, sabrían que quien lo posee sería guiado hacia el camino de la apostasía. Entonces, bueno, primero, tener confianza, ¿no? En nuestros profetas, en nuestros apóstoles, en nuestros líderes. Pero aun cuando las debilidades humanas se nos sean manifestadas, sea de su maestro de instituto o de cualquiera de sus líderes, no pierdan la confianza en la estructura y en el modelo que el Señor ha revelado. Quizás su líder hoy esté cometiendo errores y quizás el Señor le permite ver esos errores para no cometerlos, pero no pierda la confianza en la estructura y en el orden que el Señor ha establecido a través de sus profetas, apóstoles y demás, ¿no? Comienza con la pérdida de la confianza. Por eso, si usted ha vivido esa experiencia, si usted ha tenido un problema o alguna situación en donde su líder le ha dado un consejo que usted siente que le iba a llevar a una situación completamente contraria a lo que usted sabe que es correcto o que el Señor le había inspirado o que el Señor le había guiado, no pierda la confianza en
y no critique. Y sepa que usted es responsable de su propia decisión. Con esto, pues de que tiene su albedrío. Dice Sam, algo que nos puede ayudar mucho a no perder la confianza en los líderes o evitar cuestionarlos es pensar que tienen el manto y el poder de Dios y es una persona inspirada y llamada por él. Es cierto, Sam, pero yo no les voy a mentir. Realmente puede pasar. O sea, sí, hemos sabido de casos en los que a lo mejor el líder toma rol en cosas que no le corresponden. Desde decirle a una joven, no, es que deberías de casarte con fulanito, ¿no? Imagínense, qué problema, ¿no? Y ha pasado. O sea, ni como para decirles, esto no pasa. No, sí ha pasado. Decisiones en donde el líder a lo mejor le dice, deje su trabajo, ¿no? Y entonces la sufren peor la familia, ¿no? Creo que esa capacitación y el manual general de instrucciones es cada vez más específico en este tipo de situaciones. Nosotros como líderes debemos de ser muy sabios en ayudar a los miembros a tomar sus propias decisiones. Nuestro deber es enseñar principios correctos y tratar de dar la amonestación que el Señor daría, basado en lo que vienen en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Pero en lo que como líderes aprendemos este proceso y aprendemos esta manera de liderar a la manera del Señor, se han cometido muchos errores a lo largo del tiempo. Y estos errores podrían hacernos, entonces, que nos pase lo que pasó en la época de la restauración. Que muchos hombres, como dice la hermana Eliza Arsenault, que eran fieles en sus llamamientos, puedan empezar a alejarse y empezar a voltear y recibir el amor que el mundo les da. Y esta situación los hizo salir. Todos conocemos a alguien y ya vimos que todos conocemos a alguien que lo ha hecho. Entonces, llévelo al Señor, llévelo a oración y sepa que las decisiones importantes en su vida son sus decisiones, que el Señor puede inspirar a sus líderes, pero que al final de cuentas, si esto no pasa, usted es responsable de su propia salvación. Pero por cualquier cosa que usted haya visto, no pierda la confianza en los líderes, en su estructura, en su modelo, en el evangelio, y no critique. Y si es algo peligroso o grave, escálelo. Llévelo con un afán de ayudar a la persona que pudiera ayudar a ese líder a dejar de cometer ese error que probablemente pueda afectar fuertemente a la iglesia. Mi experiencia ha sido que el Señor no deja por mucho tiempo a aquellos líderes que puedan estar haciendo decisiones que afecten la fe de los santos. No los puede, les da la oportunidad de arrepentirse y pueden estar un periodo de tiempo, pero es un proceso que el Señor ya tiene medido. Usted no pierda su fe en ese proceso. Esta parte es difícil. Sé que lo que le pido es difícil, pero es parte de lo que aprendemos de los restauradores. Ahora también le puedo decir, ahora más que nunca tenemos líderes más preparados, más que en cualquier otro tiempo. Y más jóvenes. Eso es interesante también. Hablando con el Elder Tapia me decía, es impresionante para él como 70 que cada vez llama presidencias de destaque, presidentes de distrito, cada vez más jóvenes. Por lo mismo, porque el Señor ya ha venido generaciones preparando a líderes, enseñándoles, ¿no? Entonces, cuando noto las debilidades de mis líderes, ¿qué hago para confiar en su consejo? Es difícil. No la voy a hacer directa. Y no espero que me conteste, pero yo les puedo decir algo, ¿no? Estoy seguro que para los fines de salvación y para los fines del entender, ¿no? La misión y demás, el haber estado en esos tiempos en el que el profeta José Smith enseñó, claro que haber escuchado su voz y entender que hablaba en carácter de profeta del Señor debe haber sido algo muy importante, ¿no? Pero definitivamente no es como que haya dado una buena recomendación financiera, ¿no? O económica, porque no era su
No era su fuerte, ¿no? Además, el Señor sabía que los santos al final no se iban a establecer ahí, ¿no? Él sabía que se iban a establecer después en el Valle del Lago Salado, ¿no? Y todo lo que iba a suceder. Entonces, quiero invitarle a meditar en esto. Quiero ayudarle a meditar en lo que el Señor tiene, cómo es que Él maneja esta situación. Quisiera darle un ejemplo de la conferencia general que nos enseña el problema de enaltecerse a uno mismo. La línea es delgada, porque yo no quisiera que con esto que hemos mencionado usted empiece a cuestionar todo de sus líderes y que solo esté buscando los errores de ellos, ¿no? Sí cuestione, sí medite, sí sea responsable de sus propias decisiones, pero entienda que también es muy peligroso el caer en esto, ¿no? Y esto viene en la enseñanza que el Elder Suárez nos dio en la conferencia, ¿no? Él hablaba de Simón. Fíjense qué interesante la experiencia de Simón en Lucas. Simón llega y dice que le rogó al Señor para que comiese con él. Y el Señor se entró y se sentó a la mesa. Pero mientras estaban en la comida, llegó una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Y cuando supo que Jesús estaba en la mesa, ella empezó a tener muchas atenciones con él, que es lo que ya sabemos. Con sus lágrimas regó sus pies y después los enjuagaba con el cabello de su cabeza, le besaba los pies y lo ungía con perfume. Y que cuando el fariseo vio todo esto, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Esto es lo primero que yo quiero resaltar de los atributos del Salvador. La manera en que Él aborda el tema. Primero ve la disponibilidad de Él y le dice, tengo algo que decir. Entonces Él da apertura y le dice, di maestro. Entonces el Señor enseña a quien tiene la disponibilidad de aprender. El Señor primero verifica esta parte. Después le da una parábola, que es un acreedor tenía 2 deudores. Y entonces, ¿por qué usa una parábola de acreedores? Porque él era un fariseo que también está involucrado en ese tema de los impuestos. Era un tema que él conocía perfectamente. Y entonces después viene la enseñanza con claridad. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Tradición judía. Tampoco le dio aceite y ella le dio perfume. No me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies. Entonces él le perdonó los pecados porque finalmente ella amaba más. Lo que yo aprendo de esta experiencia es que, como lo dice el Elder Suárez, el problema era que él se sentía superior a esta mujer pecadora. Y ese orgullo de enaltecerse a uno mismo no solo le hizo mal juzgar a la mujer pecadora, sino que también le hizo mal juzgar al Salvador. Por favor, chicos. Para el Señor, no es tan importante lo que hacemos, sino la intención por la que lo hacemos. Cito al Elder Bednar. Al Elder Uchtdorf, perdón. Si albergan dudas durante esta aventura por cuestiones de sus habilidades, recuerden que el discipulado no consiste en hacer las cosas a la perfección, consiste en hacer las cosas con la intención correcta. Son sus elecciones las que muestran lo que realmente son, mucho más que sus habilidades. Pero aún se nos será juzgado por la intención por la que hacemos esas elecciones. Sus líderes son imperfectos. Nosotros somos imperfectos.
Cuando usted sienta que su líder está haciendo algo que a lo mejor es un error, primero piense en la intención por la que él lo está haciendo. Y al entender la intención, usted podrá sumar y ayudar mejor. Si el Señor le ha dado más habilidades, más inteligencia, mayores talentos para lograr algo y encuentran la debilidad en su líder, identifique cuál es la intención que le ha revelado al Señor a ese líder, de manera que usted pueda hacerlo, porque al final van a ser sus elecciones lo que demostraron lo que ustedes son, mucho más que sus habilidades en sí. Chicos, les comparto mi testimonio de que todos tenemos que sumar. Sí, es una ironía el saber que creemos que pertenecemos a una iglesia que su estructura, pues en su gran mayoría es perfecta. Y que el Señor sigue revelando y adaptando y restaurando todas las cosas, pero dirigida por muchos hombres y mujeres imperfectos. Y es ahí donde tenemos que ser humildes y aplicar todo lo que hemos aprendido hoy para evitar caer en la apostasía y para evitar alejarnos innecesariamente. Recuerden eso, chicos. Identifiquen la intención y entonces mucho de su pesar se aliviará. Cuando entendamos que la única intención de nuestros líderes era el de ayudarnos y bendecirnos, entonces su alma descansará y quizás en ese error que usted identificó, usted tendrá compasión. Y usted tendrá el deseo de sumarse y desde la forma en la que ya lo entendió, hará eso. No es fácil levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, considero que esto se debería de hacer de esta manera. Pero también es una manera de demostrar nuestro compromiso en las cosas que sabemos que podemos mejorar. Y entonces, si lo hacemos, el Señor nos bendecirá tanto por la intención como por la elección que hemos hecho. No caiga en la tentación de criticar a sus líderes o a su iglesia solamente porque hay encontrado algo que se pueda mejorar. Más bien, por otro lado, busque la manera en la que usted puede ayudar a que eso pueda mejorar. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por su maravillosa clase, como siempre las ha dado. Y gracias, jóvenes, por habernos acompañado en esta ocasión. Los esperamos la próxima semana también, a esta misma hora, que podamos pues invitar a otro joven, a otro amigo que pueda acompañarnos en estas clases maravillosas. Bien, si no hay comentarios que agregar, jóvenes, vamos a terminar con la última oración. Se le hemos pedido a Samantha Martínez, por favor. Sí, claro que sí. Amado Padre Celestial, te agradecemos mucho por esta clase que el hermano Mendoza nos acaba de dar. Gracias te damos también por las enseñanzas